Entonces, para empezar, pues aquí les tengo el índice. Lo primero es dar una breve introducción del tema para poder todos contextualizarnos bien. Luego vamos a hablar del abordaje inicial cuando el paciente llega a urgencias. Vamos a hacer una clara distinción en cuándo es una meningitis aguda y cuándo es crónica. Posteriormente vamos a hablar de lo que es el diagnóstico para pues cada una, el tratamiento y al final hay unas preguntas. Entonces, pues también acá les muestro la bibliografía. Estos fueron los artículos que usé pues para el desarrollo de toda la charla. Y entonces, pues comencemos. Lo primero que todo va a ser como una introducción del tema. Entonces, como sabemos, las meninges son las cubiertas del cerebro y la médula espinal. Entonces, como vemos en la foto, de externo a interno van a consistir en la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Vamos a tenerle que la dura madre como, pues se conocen como las paquimeninges y por otro lado, la aracnoides y la pía madre se van a conocer como las leptomeninges y acá es importante tener en cuenta que es donde se desarrollan pues las meningitis usualmente. Teniendo eso en cuenta, vamos a tener que, por definición, la meningitis es entonces una inflamación de estas meninges. Y pues como datos epidemiológicos, vamos a tener que alrededor del mundo se van a producir aproximadamente 500.000 casos de meningitis bacteriana. Esta es pues la más común de todas las etiologías. Y vamos a tener que más de un tercio de estos van a ser mortales. Por otro lado, algo muy importante que pues vamos a hablar a lo largo de la charla también es la importancia de la introducción de las vacunas y cómo esto ha ayudado a disminuir la incidencia de ciertos tipos de meningitis bacteriana. Entonces, vamos a empezar con el abordaje inicial que se le da al paciente. En primer lugar, pues vamos a tener en cuenta la clínica. Entonces, la clínica general del paciente que nos va a llegar va a ser, primero que todo, pues tener en cuenta la triada clásica, que va a ser fiebre, alteración del estado mental y rigidez nucal. Vamos a tener que se puede deprimir el estado mental, o sea, como se ve en la triada, no obstante, no vamos a ver una alteración de las funciones corticales. Esto es muy importante para poder hacer un diagnóstico diferencial entre lo que va a ser la meningitis y la encefalitis. Luego, pues otro aspecto importante es que esta es la triada que dice como la literatura y los libros. No obstante, esta triada solamente se presenta en 44% de los pacientes. Entonces, no es algo a lo que nos podemos, digamos que, aferrar porque no va a pasar todo el tiempo. No obstante, se ha visto que en 95% de los casos los pacientes van a presentar dos ítems de la triada y en algunos casos vamos a tener también, o pues como dentro de este porcentaje vamos a tener también que se pueden presentar dos ítems de la triada y con la presencia ocasional de una cefalea. También vamos a tener signos a considerar, como van a ser el signo de Kernig, el de Brudzinski y el Jolt Accentuation Test, que todos estos nos ayudan a ver irritación meningea. Entonces, en el signo de Kernig vamos a tener que se va a hacer una flexión de la pierna y con la rodilla estirada, pero el paciente por dolor va a tener el reflejo de flexionar la rodilla. Luego, por otro lado, en el signo de Brudzinski, a la hora de levantarle el cuello al paciente, vamos a tener que como que su reacción va a ser al mismo tiempo flexionar las rodillas mientras se le está levantando la cabeza. Y el Jolt Accentuation Test es una prueba en la cual se le pide al paciente que gire la cabeza horizontalmente 2 veces por segundo. Y vamos a ver que se va a acentuar o se va como a empeorar el dolor de cabeza que se esté presentando. Toca tener en cuenta que estos no nos podemos guiar completamente en estos, pero sí vamos a tener que, o sea, que tienen una alta especificidad, pero van a tener una baja sensibilidad. Lo que significa es que si estos no están presentes, esto no nos puede descartar una meningitis. No obstante, si sí están presentes, es casi confirmatorio la presencia de una meningitis y pues de estos signos de irritación. Luego vamos a enfocarnos entonces con unas preguntas orientadoras cuando nos llega el paciente. Ya entonces tenemos la clínica que nos ayuda a guiarnos. Ahora vamos a tener estas preguntas base. Primero vamos a tener la pregunta de, pues, ¿dónde está la infección? Entonces, esto va relacionado con lo que les dije de la clínica que presenta el paciente y obviamente nos ayuda también a descartar otros posibles diagnósticos, como los mencioné de la alteración pues, cortical en los casos de encefalitis, por ejemplo. Luego vamos a tener entonces qué tanto tiempo ha durado la infección. Vamos a tener que la aguda va a tener horas y días de evolución y usualmente las causas de estas van a ser una infección bacteriana o viral. Entonces, esto ya nos va a ayudar a orientarnos en el diagnóstico. No obstante, la meningitis crónica es la que dura más de 4 semanas y las etiologías de esta pueden ser principalmente fúngica o tuberculosa. No obstante, no podemos dejar de lado también pues que sea por una infección bacteriana o demás. Luego vamos a tener algunas preguntas como clínicas y de la exposición y como toda la historia del paciente. Entonces, estos son muy datos importantes de la anamnesis que tenemos que recolectar. Entre estos es para hacernos una idea de si la meningitis pudo haber sido adquirida en comunidad o en el hospital, ya que como sabemos, pues los diferentes patógenos que se pueden presentar van a ser diferentes dependiendo
de dónde se haya adquirido y por consiguiente, por ejemplo, su tratamiento va a ser también diferente. También vamos a tener que ciertos patógenos tienen más probabilidad de afectar a grupos etarios específicos. No obstante, más adelante les voy a contar específicamente qué patógenos afectan cierto grupo etario para poder especificar y pues enfocarnos en el diagnóstico. Y pues también toca tener en cuenta antecedentes y el contexto del paciente. Entonces, antecedentes como que haya tenido, por ejemplo, tuberculosis, que esté inmunodeprimido, el contexto del paciente es, por ejemplo, su historia sexual, también de la mano con pues, el VIH, si estos se encuentran en espacios muy como en aglutinaciones, ya sea un ejemplo que daba la literatura era, por ejemplo, en campos militares, en dormitorios de la universidad y demás. Y también toca tener en cuenta antecedentes como puede haber sido un trauma cráneoencefálico pasado, una intervención pues neuroquirúrgica y demás aspectos que pueden predisponer a que el paciente desarrolle algo. Y por último, pues vamos a tener si el paciente está inmunocomprometido o no. Entonces, lo que puede ser, por ejemplo, la toxoplasmosis, la meningitis criptocócica y la meningitis tuberculosa van a ser más probables en esto. Adicionalmente, en un paciente inmunocomprimido, pues toca tener mucho cuidado con los síntomas, ya que como estos digamos que estos a veces no van a expresar los síntomas de tal magnitud porque, o como la inflamación como tal y todo lo que es la infección a una magnitud tan grande como un paciente normal, ya que justamente pues estos se encuentran inmunosuprimidos. Luego entonces vamos a tener el manejo inicial de urgencias. Esto es importante hacer la aclaración de que primero vamos a hablar, y pues acá lo que estamos viendo es el manejo del paciente que llega con un cuadro agudo. Entonces lo más importante pues va a ser como revisar el ABC, entonces la circulación, las guías aéreas y demás. Hay que estar pendiente de los signos vitales del paciente, también hay que revisar y pues hacer la escala del dolor, escala de Glasgow, y pues también hay que hacerle rápidamente una verificación de glucosa sérica. Importante tener en cuenta que en los casos de infecciones lo más probable es que haya fiebre o hipotermia. En casos de que haya normotermia, lo más probable es que el paciente se haya tomado algún antipirético previamente y toque repetirle la toma de la temperatura después. También hay que tener en cuenta que a cualquier paciente que esté con un Glasgow por debajo de 8 hay que intubarlo. También hay que colocar un acceso intravenoso adecuado y enviar muestras de sangre. Entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, conteo de glóbulos rojos, de trombina, conteo de glóbulos blancos y demás aspectos. Esto es muy importante, lo que tenemos acá resaltado, y va a ser la administración de antibiótico empíricamente y de dexametasona. Una aclaración que toca hacer aquí con la meningitis es que no podemos esperar a tener los resultados diagnósticos, que en este caso sería la punción lumbar, porque pues en cualquier, como en el espacio-tiempo que se vaya postergando la administración del tratamiento, pues el paciente puede ir empeorando. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, en un paciente que esté en un shock séptico, cada hora que se le vaya retrasando la administración del antibiótico puede aumentar su mortalidad por 7%. Entonces, acá lo primero que se le va a hacer antes de mandarle la punción lumbar o demás, va a ser empezarle el antibiótico teniendo en cuenta como la etiología que creemos, considerando todos los antecedentes del paciente y también de la dexametasona, pero pues ya vamos a profundizar en ese aspecto. Pero pues para que tengan en cuenta que eso es como lo principal en este caso para el tratamiento. Luego vamos a infundir un bolo de líquido inicial de 30 mililitros por kilogramo de solución cristaloide durante 20 a 30 minutos y pues ya en casos como de hipotensión, posible shock o de lactato sérico mayor a 4, después del bolo vamos a comenzar los esquemas de reanimación. Y pues acá les puse una foto de como un checklist de lo primero que se debe hacer como de lo que se hace en la primera hora cuando un paciente tiene urgencias con una posible meningitis. Entonces, como veíamos, pues revisar signos vitales, la historia del paciente, también pues hay que tener cuidado con el contacto que pueda tener el paciente, el acceso intravenoso, pues los laboratorios, tratarle shock si toca, darle líquidos, también hay que también hay que garantizar la administración de la dexametasona antes del antibiótico, considerar aciclovir en casos de que haya sospecha pues, de infección por herpes o pues si hay una sospecha de una meningoencefalitis. Entonces, que es una unión básicamente, como su nombre lo indica, de los síntomas y los signos de la meningitis y de una encefalitis. Pues también hay que hacerle un TAC en caso de que esté contraindicado, hacerle la punción lumbar directamente, pero pues ya vamos a profundizar en qué casos pasa eso y pues hacerle la punción lumbar. Y pues toca tener en cuenta que en estos casos también hay que tener una profilaxis adecuada. Entonces ya para el manejo empírico hay que, como les venía contando, hay que iniciar los antibióticos tan pronto haya sospecha de meningitis para evitar un peor pronóstico o desenlace del paciente. Y pues en estos casos a estos pacientes se les puede dar dexametasona ya que se reduce la pérdida auditiva y las secuelas neurológicas.
así como las complicaciones. Entonces, vamos a tener en cuanto a los patógenos, esta diapositiva es muy importante porque es básicamente el resumen de todo el tratamiento que se le da a un paciente cuando hay sospecha de meningitis. Entonces, vamos a tener que los Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis van a representar la mayoría de las meningitis bacterianas en el mundo. Y pues acá les puse como específicamente cuáles son las que se presentan por grupo etario. Vamos a enfocarnos principalmente en pues, los adultos, que vamos a tener, que el principal va a ser el Streptococcus pneumoniae. Y en este caso se les debe dar cefalosporinas de tercera generación y vancomicina. Pero pues acá también vemos los diferentes tratamientos y patógenos que se pueden, pues que pueden ocurrir dependiendo del grupo etario que tenga el paciente. Y pues a continuación vemos una tabla que básicamente describe lo anterior, que es dependiendo del grupo etario del paciente, pues obviamente tenemos diferentes sospechas etiológicas. Entonces ahí vamos enfocándonos pues en el tratamiento. Vamos a profundizar nuevamente acá en los pacientes inmunocompetentes adultos, que se les va a dar la cefalosporina de tercera generación más la vancomicina. Y pues los que les decía de que hay que darles aciclovir si hay sospecha también de una encefalitis adicional. Y obviamente no dejar de lado la dexametasona. Pero esto, como les decía, pues es el tratamiento empírico. Esta es una tabla que resume nuevamente cuál es el tratamiento que se le debe dar al adulto, pero también estamos haciendo acá especial énfasis en lo que son los pacientes mayores de 50 o pues los alcohólicos, también muy importante tenerlos en cuenta, los que están inmunosuprimidos, los que salieron de neurocirugía o tuvieron un trauma cráneoencefálico y pues también la dosis de corticosteroides que se les debe administrar. Ahora bien, el manejo inicial de un paciente crónico va a ser diferente. Como vimos anteriormente, pues cuando un paciente llega con una sospecha de meningitis aguda, esta va a tener una evolución de horas, máximo unos pocos días. No obstante, y pues obviamente estas son más perjudiciales y hay que correrles más porque el deterioro clínico del paciente puede ser más rápido. No obstante, el manejo pues de una meningitis crónica ya es completamente diferente, empezando por el tiempo de evolución, ya que estas se definen como una meningitis que dura más de un mes sin mejoría. Entonces vamos a tener que además de causas infecciosas también pueden haber entidades autoinmunes o inflamatorias que puedan ser las causantes de esta. Usualmente va a carecer alguno de los signos clásicos del cuadro meningio, entonces no se va a complementar, o sea, no va a estar como todo el tiempo, por decirlo así. Y pues estos pueden tener periodos como de volver a aparecer. Entonces hay periodos en los que se atenúa y luego vuelve a aparecer nuevamente estos signos. También vamos a tener que estos pueden aparecer como signos de infección localizada o diseminada fuera del sistema nervioso central y que una de las causas más comunes va a ser el Mycobacterium tuberculosis, que teniendo esto en cuenta es, pues según la literatura, este es el único al que se le recomienda de las meningitis crónicas darle un manejo empírico. Entonces, acá sí tenemos la sospecha, es cuando vamos a proseguir a darle el tetraconjugado a pesar de tener la confirmación o no. Entonces, vamos a tener que, para tener una sospecha de que sea una meningitis crónica por Mycobacterium tuberculosis, vamos a tener que esto va a empezar con una fase pródromo de 2 a 4 semanas. Entonces, en esta vamos a tener síntomas inespecíficos, como pueden ser la fatiga, el malestar general y las artromialgias. Posteriormente va a aparecer lo que es la fiebre, la cefalea y los vómitos, junto con alteraciones del nivel de conciencia y meningismo. Acá también es muy importante lo que les decía la anamnesis, entonces tener en cuenta los antecedentes de infección que pudo haber tenido el paciente. A la hora de realizarse el examen físico, pues si el paciente tiene, por ejemplo, alteraciones a nivel respiratorio y demás que nos puedan sugerir la presencia de una tuberculosis que se haya diseminado. Y pues acá tenemos nuevamente lo que va a ser el tratamiento, como les mencionaba, esto solamente es en caso de que haya una sospecha. Bueno, una aclaración es que no siempre se recomienda el manejo empírico también en la tuberculosis, sino que se sospecha ya cuando hay una alteración neurológica demasiado grave. Acá es cuando sí se le manda el tratamiento empírico. Si no, pues se prosigue a hacer los estudios como pertinentes. Entonces vamos a tener acá pues la presencia del tetraconjugado, como les había mencionado, y sus dosis. Acá tenemos las del adulto. Ya ahora sí, teniendo en cuenta esto, el manejo empírico y como lo que se hizo previamente, con solo la sospecha de meningitis, ahora sí vamos a entrar a hablar del diagnóstico y la confirmación pues, de la patología. Entonces vamos a tener que la forma de realizar pues como el diagnóstico va a ser por medio de la punción lumbar. Entonces, esta se va a realizar después de empezar el antibiótico. Por si acaso, hay que pues, recordar que
a la hora de darle el antibiótico, primero sí hay que realizarle lo que son los exámenes de sangre, luego sí se realiza el antibiótico, pero no hay problema en darle el antibiótico antes de realizar la punción lumbar, ya que los efectos que este puede tener se van a reflejar en el líquido cefalorraquídeo de 4 a 6 horas después de la administración del antibiótico. Es por esta razón que lo podemos administrar previamente. Entonces vamos a tener que esta nos va a permitir diagnosticar la meningitis e identificar el organismo causal. Y pues muy importante recordarles que el paciente debe estar en decúbito lateral para que pueda funcionar. Entonces, algo que toca tener en cuenta es que vamos a tener que la presión de apertura, empezando por ahí, ya nos puede proporcionar información adicional. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, lo que es una meningitis bacteriana y fúngica, puede haber un aumento de la presión de apertura desde su rango normal, que es de 7, a, por ejemplo, 18 centímetros de agua. Y pues hay que tomar 4 muestras en tubos diferentes. Entonces vamos a tener que en el primer tubo va a ser como el conteo de células y demás. Luego en el segundo tubo va a ser lo que es la proteína, la glucosa y el ácido lactático. Y de terceros vamos a tener la tinción de Gram, antígenos, si se les va a realizar entonces PCR, y también tener en cuenta lo que es la inmunoglobulina M para viruses, ya vamos a ver como en qué virus específicamente, pero también es importante. Y pues ya en el 4 nuevamente se va a hacer un conteo de células como en el tubo 1. Y pues acá vamos a tener los hallazgos característicos del líquido cefalorraquídeo. En primer normal, pues vamos a tener la presencia, o pues vamos a ver cómo se ve normalmente. Este puede tener un aspecto normalmente claro, la presión de salida va a ser de 9 a 18, vamos a tener de 0 a 5 leucocitos, la glucosa va a estar de 50 a 75 miligramos por decilitro y las proteínas van a estar de 15 a 40. Entonces ya con estos valores en mente, vemos a continuación en la tabla cómo van variando dependiendo del diagnóstico o pues de la etiología que haya. Entonces, cosas a tener en cuenta, por ejemplo, vemos que en las infecciones virales, por la presión de salida sí va a estar igual, pero bueno, vamos a ver nuevamente el aumento de linfocitos, pero también es importante acá ver el aumento de la glucosa a diferencia de todos los demás. Lo que es la bacteriana, la tuberculosis y la fúngica, vamos a tener una disminución de la glucosa, pero un aumento también pues, de las proteínas, no tan, pues, marcado en casos, por ejemplo, de una etiología bacteriana o tuberculosa. Y pues también hasta en el caso de la fúngica. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, en la viral vamos a ver que estas van a tener un aspecto claro y en las bacterianas estas pueden verse, por ejemplo, lo que la bacteriana, la tuberculosa y la fúngica van a tener un aspecto turbio. Entonces, pues ya teniendo esto en cuenta, estos son como los aspectos más importantes a tener en cuenta del líquido cefalorraquídeo. No obstante, estos solamente se pueden, la punción lumbar solamente se puede realizar si no tenemos ninguno de estos presentes, ya que estas contraindicaciones que vemos acá en pantalla son la razón por la que no se le podría realizar una punción lumbar antes de realizar un TAC, ya que tenemos un riesgo de que el paciente presente una hernia cerebral o un aumento de la presión intracraneana. Entonces, si el paciente se encuentra en un estado inmunocomprometido, si tiene un déficit neurológico focal, si tiene antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, pues en pacientes mayores de 60 años, en una convulsión de nuevo inicio en la última semana, pues dentro del marco en el que se le diagnosticó la enfermedad y o pues presencia de papiledema, no se le puede realizar la punción lumbar, sino que hay que hacerle un TAC antes. Esta es otra razón por la cual se recomienda empezar el antibiótico previamente, porque pues imagínense que llegue el paciente a urgencias y no le podamos realizar la punción lumbar inmediatamente para obtener el diagnóstico. Entonces, esto es un gran periodo de tiempo que se nos retrasa mientras hacemos la TAC y mientras luego se puede ver si es adecuado o no hacer la punción lumbar. Entonces, por esta razón también se recomienda, o pues se dice, lo que se manda a hacer es que hay que dar el tratamiento antibiótico empíricamente. Y pues en la TAC, entonces, como les había mencionado, esto se puede usar para descartar circunstancias que puedan conducir a una hernia cerebral antes de la punción lumbar, pero también nos puede ayudar a mostrar áreas de esquema debido a vasculitis secundaria, pues como consecuencia de todo el cuadro, y con realce de contraste puede demostrar la reacción del huésped en infecciones del sistema nervioso pues, central en general y cómo podrían ser las reacciones que tenga este paciente en este cuadro infeccioso. Ahora, en cuanto a la meningitis viral y pues el diagnóstico de esta, vamos a tener que estos se pueden pues, diagnosticar de 2 formas. Hay algunos que se diagnostican mejor mediante la reacción en cadena polimerasa del líquido cefalorraquídeo. Estos van a ser, por ejemplo, el herpes simple 2, el enterovirus, los
para ecovirus humanos, también lo que es la varicela zóster y la coriomeningitis linfocítica. Acá lo más importante es que, por ejemplo, el herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zóster van a ser los más comunes en lo que es todo, pues las etiologías de la meningitis viral. Pero también vamos a tener otras en que es mejor diagnosticarlas con serología en líquido cefalorraquídeo, como es el virus del Nilo occidental, el virus de cefalitis de la Crohn y el virus de las paperas, que estas por medio de la inmunoglobulina M. No obstante, esta a veces es un poco complicada, ya que también nos decía que, por ejemplo, esto se podía usar para revisar la efectividad del tratamiento, pero que hay algunos casos en algunos virus que, por ejemplo, sigue apareciendo activa la enfermedad por más de que ya, pues ya se le haya dado tratamiento y ya no esté como tal en el organismo. Y pues ya teniendo en cuenta lo que es el diagnóstico y los hallazgos que encontraríamos en el líquido cefalorraquídeo, pues ya vamos a entrar a hablar del tratamiento como tal. En el caso de las meningitis bacterianas, pues acá lo más importante es que, bueno, el tratamiento que le dimos previamente, teniendo en cuenta los grupos etarios del paciente, pues usualmente es el tratamiento que hay que seguirle administrando, a menos de que el patógeno sea completamente diferente a lo que se tenía en cuenta. Pero usualmente con esta guía de lo que tenemos o pues de lo que sabemos del grupo etario, pues se le puede seguir dando este tratamiento o a menos de que haya rechazo total. Pero en cuanto a la dexametasona, sí se dice que cuando se confirme que la causa no es una meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, sí es mejor interrumpirla, ya que no va a traer, digamos que, uh, cosas positivas adicionales. Acá entonces vamos a tener una tabla de los antibióticos que se le pueden dar dependiendo de de la bacteria presente y también algunas alternativas. Pero nuevamente sigue siendo muy de la mano con lo que hablábamos antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de un adulto que presenta un Streptococcus pneumoniae, pues le vamos a dar la cefalosporina de tercera generación y la vancomicina. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento como tal no cambia tanto a la hora de confirmar el diagnóstico, pero sí es importante a la hora de, por ejemplo, tener un patógeno completamente diferente o si este genera o pues tiene una resistencia al tratamiento que le estábamos dando previamente. Luego, en el caso de la meningitis viral, vamos a tener que, en caso de que sea grave, pues se le va a iniciar aciclovir a 10 miligramos kilogramos intravenosos cada 8 horas para un tratamiento total de 7 a 14 días. Y pues en otros casos más especiales, como pacientes conocidos con déficit tumoral, se les deben iniciar gamma globulinas. Entonces, pues acá es lo que les decía, principalmente de la presencia del herpes simple y de la varicela zóster, que son como los más importantes, y acá se les va a empezar el aciclovir. Y pues eso sería todo. En cuanto al tratamiento de la meningitis crónica, pues primero tener en cuenta que le dimos empíricamente en caso de ser una meningitis tuberculosa, pero pues ya el tratamiento como tal depende mucho, ya si es una causa, por ejemplo, fúngica o demás. También si es, por ejemplo, una afectación secundaria a alguna otra enfermedad sistémica, pues también es importante tratar la causa. Y en este caso también se les pueden dar antibióticos como cefalosporinas de tercera generación o pues penicilina. No sé si haya alguna pregunta o si haya quedado todo claro. Muchas gracias, Laura. Y pues cualquier cosa tengo